Buenas noches otra vez, bienvenidos los que se acaban de conectar. Y bueno, como vieron, el tema es de victoria en victoria. La Biblia dice que que andamos en Cristo de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Entonces, ¿por qué dice que de victoria en victoria? Bueno, no puedes hablar de una victoria si no has, ¿cómo se llama? Tenido una lucha, una guerra. Entonces, para que haya una victoria, primero tienes que tener una lucha. Si no, victoria sobre qué. Digo, porque he conocido mucha gente, ¿no? Que para todo, no, pues aquí andamos en victoria. Pues, ¿qué luchas has tenido como para que digas que estás en victoria? Entonces, ¿va a haber luchas? Sí, va a haber luchas. Pero lo interesante, y algo que siempre les he dicho a todos, creo que ya lo he dicho aquí, es que no es lo mismo pasar un problema con Cristo o en Dios, o pasar un problema solo, cada uno de nosotros. La verdad hay un mundo de diferencia, ¿no? Para empezar, tenemos promesa en muchas partes de la Biblia de que Él está con nosotros, pero no solamente es que esté con nosotros, porque podría estar con nosotros viendo lo que nos pasa sin hacer nada, pero no, este, Dios no es inactivo. Aunque de repente no lo sintamos o no lo veamos, pues Dios está ahí. Y quiero empezar con una cita que está en Deuteronomio capítulo 20, verso este, 4, Deuteronomio 24, no sé, es una cita muy interesante, porque precisamente habla lo que estamos mencionando ahorita, ¿no? Dice que el Señor, aparte de que está con nosotros, Él pelea las batallas por cada uno de nosotros. Fíjense, dice en Deuteronomio capítulo 20, verso 4, dice, porque el Señor tu Dios va contigo para pelear por ti contra tus enemigos para salvarte. Entonces, esto es muy interesante porque es lo que yo te decía, no nada más está con nosotros, va con nosotros, ¿sí? Para pelear por nosotros contra nuestros enemigos. Y este concepto, llamarlo de alguna manera, de que Dios pelea nuestras batallas, no es la única cita bíblica donde está. De hecho, hay muchas citas bíblicas, de hecho, ahorita vamos a ver una o dos más, donde precisamente habla de eso, de que Dios pelea las batallas por nosotros. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a seguir adelante y otro libro de la Biblia, donde precisamente habla de esto, de que, pues, si Dios pelea con nosotros, pues la victoria es segura. Ahora, para que Dios pelee con nosotros, tenemos que estar sometidos a Dios. Acuérdense que dice la Biblia, sometidos pues a Dios, resistir al diablo y el diablo huirá de ustedes. ¿Por qué va a huir? Pues porque papá pelea por mí, pero necesito estar sometido a Dios. Entonces va a ser muy difícil que yo vea la victoria si no estoy sometido a Dios. Bien, voy a leer desde el verso 1 aquí en Josué. Yo sé que lo hemos leído ya varias veces, pero bueno, no nos hace daño una más. Dice en Josué capítulo 1, verso 1. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés, diciendo, o sea, Dios le dice a Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que les doy a los hijos de Israel. Ahora ve lo que dice el verso 3. Yo te he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pise la planta de tu pie. Esto podemos hacer una declaración interesante. Padre, tú nos has dado el lugar que pise la planta de nuestros pies. Y los que vivimos en Guadalajara podemos reclamar a Guadalajara para Cristo Jesús, para que la gente se vuelva a Dios, ¿no? Porque la gente se ha estado alejando de Dios y cada vez más se alejan de Dios. Entonces, nos ha dado todo lugar que pise la planta de nuestro pie.
verso 4. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será tu territorio. Verso 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Fíjate, es la misma promesa que nos hace Jesús, ¿se acuerdan? Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el final. Y esta promesa la está haciendo desde el principio Dios. ¿Sí? Dice, nadie te podrá hacer frente, o sea, todos aquellos que son tus enemigos, que vengan contra ti, no te van a poder hacer frente. Digo, estamos hablando que Dios pelea nuestras batallas, no tenemos ni que pelear contra ellos. De hecho, la misma Biblia más adelante dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, contra las personas, sino contra principados y potestades y huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces, ¿qué? Pues yo me someto a Dios y Dios se hace cargo. Yo estoy en las cosas de Dios y Dios está en las mías. Entonces, así como estuvo con Moisés, estará conmigo, no me dejará ni me desamparará. Verso 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que les darían. Algo interesante aquí, que en este capítulo 3 veces dice, esfuérzate y sé valiente. Y entonces, una vez, yo me acuerdo que estaba precisamente enseñando acerca de que Dios pelea por nosotros. Y entonces dice, pues no dice la Biblia que tenemos que esforzarnos. Pues sí, pero no dice que tienes que pelear tú contra tus enemigos. Dice que Dios pelea con tus enemigos. Entonces, ¿en qué me tengo que esforzar? Y ahorita lo vamos a ver. Miren, en verso 7 vuelve a decir, solamente esfuérzate. Y yo les decía, bueno, ¿qué significa la palabra solamente? O sea, enfócate nada más en esto. Esfuérzate y sé muy valiente para, o sea, ¿en qué me tengo que esforzar? En cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. La ley escrita, la palabra de Dios. Entonces, fíjate lo que me está diciendo Dios. Tú solamente dedícate a estar en mi palabra y yo pelearé por ti. Solamente esfuérzate por mantenerte en la palabra de Dios y yo estoy contigo y yo pelearé por ti. O sea, no necesitas pelear tú. Y luego fíjate, dice, no te partes de ella ni a diestra ni a siniestra, ni a derecha ni a izquierda. O sea, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y sobre eso vamos, ¿no? Dice la Biblia que ni siquiera volteemos para atrás, que el que mira para atrás no es digno del reino, decía por ahí Jesús. Y entonces dice, no te desvíes, mantente firme, para que seas prosperado, no dice en algunas cosas, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendes. Entonces, el problema de no prosperar en todo es básicamente es que he fallado en enfocarme en la palabra, en mantenerme en la palabra. Entonces, dice aquí que si yo me enfoco y me mantengo y solamente me esfuerzo en mantenerme en la palabra, voy a prosperar en todo. Entonces, bueno, yo no sé cuántos quieran prosperar en todo. Entonces, tenemos que mantenernos en la palabra. El siguiente verso es muy conocido por nosotros porque es un verso que usamos mucho. El verso 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. O sea, ¿sí? Mantente en la palabra, ¿sí? Lee la palabra, declara la palabra, ¿sí? Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. O sea, está constantemente hablando lo que Dios dice de ti, de tu situación, de tu familia, de tu país, etcétera, etcétera. Porque también dice, bendita la nación cuyo Dios es Jehová. Entonces, mantenernos declarándolo, hablando lo que Dios dice en su palabra. ¿Sí? Nunca se apartará de tu boca este libro de ley, sino que de día y de noche meditarás en él. O sea, leo la palabra, pero también tengo que no nada más hablar la palabra, sino meditar en la palabra. ¿Cada cuándo? De vez en diario. Dice de día y de noche. Meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. O sea, entonces hay que poner por obra lo que estamos leyendo, lo que estamos aprendiendo, lo que estamos estudiando.
¿sí? Es hablarlo, meditarlo y ponerlo por obra, ¿sí? Porque entonces, cuando hayas hablado, cuando hayas meditado y puesto por obra la palabra de Dios, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y por tercera vez, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ahora, toda la palabra es importante. Yo lo he dicho, cada palabra fue puesta intencionalmente por Dios. Y hay que meditar y darle el valor que tiene cada palabra, porque Jesús dijo que ni una jota ni una tilde pasarían de la ley, o sea, que Dios tiene cuidado de todo lo que se dijo y todo lo que está escrito, cada punto y cada coma. Entonces, si es importante lo que dice, ¿qué será de aquello que repite varias veces? Esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Entonces, si es importante que lo diga una vez, pues cuando lo está diciendo tres veces, créeme, yo creo que es algo súper, súper importante. ¿Sí? Bien, miren, vamos a Primera de Crónicas, capítulo 5 verso 20. Ahí adelantito en nuestras Biblias, Primera de Crónicas, capítulo 5 verso 20. Fíjate, me encanta, este verso siempre me ha gustado mucho, dice, y fueron ayudados contra ellos, o sea, había una guerra, había un pleito, había una guerra, en el verso anterior dicen que había guerra contra varios pueblos, los agarenos, Getur, Nafis y Nodab. Bueno, eso es en el verso anterior, lo pueden leer ahí. Y dice, y fueron ayudados contra ellos, o sea, contra sus enemigos, dice, y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos. ¿Por qué se rindieron en sus manos? Aquí dice, porque clamaron a Dios en la guerra y les fue favorable porque esperaron en Él. ¿Sí? Hay una cita que dice, espera en Él y Él hará. Ellos clamaron en la guerra y Dios les fue favorable porque clamaron a Él y esperaron en Él. Entonces, si se fijan aquí, no tuvieron ni que pelear contra sus enemigos. Es que Dios pelea nuestras batallas, siempre y cuando que nosotros estemos esperando en Dios. Esperar en Dios no es estar acostado rascándose la panza, es estar haciendo lo que a mí me toque. Lo que a mí me toca es estar metido en Dios, hablando con Él, leyendo su palabra, alabándole, bendiciéndole, ¿sí? Orando, etcétera, etcétera. Y Dios hará. Fíjense, vamos a los salmos. Salmo 18. Vamos a ir a dos salmos ahorita. Salmos, capítulo 18. Vamos a leer el verso 35 y 36. Está precioso. Dice, me diste asimismo el escudo de tu salvación. ¿Qué es un escudo? Un escudo es una protección que nos está dando el Señor, porque dice, me diste el escudo de tu protección. Y esa protección que Dios pone, ese escudo, el escudo va delante de ti y impide que cualquier mal te toque. Para eso es un escudo, para que no te llegue nada. Entonces tenemos el escudo de su salvación, ¿sí? Que Dios nos dio para que nada nos haga daño. ¿Se acuerdan? Dice, creo que en Lucas 10, 19, creo que es. Lucas, sí, creo que es Lucas 10, 19. Cuando los manda de dos en dos, Jesús les dice, he aquí les doy poder y autoridad de hollar eh, sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y luego dice, y nada les dañará. Entonces, tengo poder sobre el enemigo y nada me dañará. ¿Por qué? Porque tengo el escudo de su salvación. Dios nos cuida.
No sé si lo comenté aquí, pero lo comenté en la iglesia. Todos hemos visto de algunas que nos ha salvado Dios, pero no nos hemos dado cuenta de muchas, muchas otras de las que nos ha salvado Dios y ni cuenta nos dimos. ¿Sí? Que estuvimos a punto de perder la vida, que estuvimos a punto de algo y ni siquiera nos dimos cuenta porque Dios estuvo ahí, Dios nos cuidó y Dios nos libró. Venía alguien contra nosotros, Dios lo detuvo, etcétera, etcétera, y no nos dimos cuenta. Sí, Dios permite que nos demos cuenta de alguna que otra, digo, pues para que seamos agradecidos, pero yo estoy seguro que de muchas no nos damos cuenta. Y luego dice, tu diestra me sustentó. Sabemos que el sustento es el alimento. Y también sabemos que cuál es la diestra de Dios. ¿A quién le dijo Dios? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. A Jesús. Jesús es la diestra de Dios. Y entonces Jesús nos sustenta. Su diestra nos sustentó. Y luego dice, tu benignidad me ha engrandecido. Entonces, la bondad de Dios me hace grande. Esto es interesante y esto es precioso, porque no me quedo como estoy, sino que como pavo real nos ponemos delante de Dios, nos engrandece. ¿Sí? Ok, vamos también ahí adelantito, al libro de Isaías. También es una cita muy, muy conocida. 41 del 10 en adelante. Y esta cita, bueno, yo en lo personal la tengo bien, bien, bien presente. Nosotros cuando empezamos a estudiar la Biblia, hace pues poco más de 30 años, me acuerdo que mi hija, la del medio, haber tenido 5 años. Estábamos pasando un momento muy difícil económico y me acuerdo que en ese momento estaba pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vamos a comer hoy? Y bendito sea Dios, el pan nuestro ha caído cada día, pero en ese momento y está uno empezando en esto y apenas estás empezando a aprender a confiar en Dios y te llegan las cosas y sí, de repente te preocupas. Y sabes, la niña chiquita, me acuerdo que yo pensando en qué iba a hacer y me volteé y me dice, papi, Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. Hijo, eso se me quedó grabadísimo. Yo creo que me lo voy a llevar a la tumba porque cada vez que veo este verso, me acuerdo de eso. Sí, vamos a leerlo. No temas porque yo estoy contigo. O sea, Dios está conmigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te da fuerza. O sea, a veces sentimos que las fuerzas nos faltan, a veces sentimos desmayar, pero Dios renueva nuestras fuerzas como las del búfalo. Diga el débil, fuerte soy. ¿Sí? Entonces, Dios es el que nos da fuerza, dice aquí. Y lo dice algo bien interesante, y yo me acuerdo que en la primera Biblia que compré subrayé esta palabrita, siempre, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y yo subrayé eso de siempre, siempre. No dice algunas veces te ayudaré, dice siempre te ayudaré. Hay gente que dice nunca debes decir siempre, nunca debes decir nunca y cosas así. El único que puede decirlo es Dios, porque Dios no falla. Dios es eterno. Entonces, si Dios dice que siempre, siempre, y aquí dice siempre te ayudaré, y tienes que estar seguro, no importa lo que estés pasando, Dios te va a ayudar. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siéntate a mi diestra hasta que ponga todos tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, Jesús. Jesús es la diestra eh, de Cristo. Fíjense, Romanos es una cita preciosa también, está muy, muy conocida por nosotros. Es de las preferidas, Romanos capítulo 8. Vamos a leer, iba a leer desde el 37, pero yo creo que vamos a leer un poquito antes. Sí, vamos a leer desde el verso 29. Al cabo, eh, todo nos ayuda para bien. La escritura no regresa vacía. Y dice en el verso 29, porque a los que antes conoció, o sea, a nosotros,
también nos predestinó. O sea, ¿se acuerdan que dice la Biblia que fuimos predestinados para ser hechos hijos de Dios? Bueno, aquí también dice que a los que conoció, o sea, a nosotros, también nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces fuimos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, para que Jesús lleve el primer lugar en todo. Eso significa. Verso 30. Y a los que predestinó, nos predestinó a nosotros, a los que nos predestinó, a estos también les llamó, o sea, nos llamó. Y a los que nos llamó, a estos también justificó. ¿Sí? Ya hemos hablado que somos justificados gratuitamente por la fe en Jesucristo. No que sea justo por mí mismo. Yo la verdad meto mucho la pata, pero gracias a Dios que la justicia es un don y es un regalo de Dios en Cristo Jesús. Fuera de Cristo no hay. ¿Sí? Somos justificados gratuitamente por la fe en Jesucristo. A los que justificó, eh, dice, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó, o sea, nos dio gloria. ¿Se acuerdan que Jesús dijo? Porque en el Viejo Testamento dice, yo soy Dios y no comparto mi gloria con nadie. Entonces, y hay mucha gente que se queda en el viejo pacto y dice, no, Dios dice que no comparte su gloria con nadie y nadie tiene la gloria de Dios. Pero bueno, en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, Jesús dijo, la gloria que tú me diste, yo se las he dado. Y en este verso también dice que nos ha dado gloria. Dice que a los que justificó también nos glorificó, o sea, también nos dio gloria. ¿Sí? Y viene lo mejor. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es conmigo o por mí, y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Apropiate de la Biblia, hazla personal, ¿quién contra mí? Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? ¿Sí? Para que se te quede grabado que es la Biblia le escribió Dios pensando en ti. ¿Sí? Verso 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las demás cosas? Entonces, esto es precioso porque está diciendo que Dios nos dio todo en Cristo Jesús. Nos dio su Hijo. Y su Hijo era lo más precioso que tiene un padre es su Hijo. Y no se puede comparar el valor de un hijo con el valor de un carro, el que sea, el de más de lujo, o con el valor de una casa, o lo que sea. Lo más valioso es un hijo, más valioso que las posesiones terrenales. Y lo que está diciendo aquí es que si no te negó a su hijo, si te dio a su propio hijo, ¿cómo no nos va a dar también, junto con su hijo, todas las demás cosas? O sea, en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Dicen en 2 de Pedro 1:3 que todo lo que pertenece a la vida y la piedad ya nos fue dado por su divino poder. ¿Sí? Entonces, dice, ¿cómo no nos dará también con él todas las demás cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? O sea, ¿quién te va a acusar? Pues el que te acusen lo va a hacer sin Dios. Dios no está en la ecuación. ¿Quién es el que acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que se justifica. O sea, si ya Dios me justificó y Dios es el ser más importante sobre el universo, lo que digan los demás me vale. Porque lo importante es lo que dice Dios de mí, no lo que hablan los demás de mí. Y entonces me pueden acusar, pero esas acusaciones no llegan, porque Dios ya me justificó. ¿Sí? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que te va a condenar? Cristo murió por ti. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por ti. O sea, Cristo murió por ti, está en los cielos intercediendo por ti. ¿No? En otro versículo dice que Dios está constantemente intercediendo por nosotros. O sea, a cada rato la regamos, el acusador es el diablo y está diciendo, mira lo que hizo fulano, mira lo que hizo Perengano. Y ahí está bien Jesús diciendo, ya pagué por él, ya pagué por él, ya lo perdoné, ya está justificado.
Ahora, verso 35. Y este verso me llama la atención porque no dice qué nos separará del amor de Cristo. Porque menciona cosas, pero no dice qué. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? No, ¿qué te separará? Y me llama la atención porque dice, ¿quién? Y nadie te puede, ni el diablo ni nadie te puede separar de Dios. El único que puede tomar la decisión de separarse de Dios eres tú mismo. Pero nadie más te puede separar del amor de Dios. ¿Quién te separará del amor de Cristo? Nadie. Y lo dice, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Pero, dice verso 37, antes que todo esto que acabamos de leer, antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué es lo que estamos hablando? Más que vencedores en Cristo, de victoria en victoria en Cristo. Ese es el tema. Somos más que vencedores, o sea, no solo vencedores, sino que somos más que vencedores en Cristo Jesús, que nos amó. Fíjense, vamos a, hijo, no sé cuántas citas más, yo tengo muchas citas, pero no voy a alcanzar a ver todas. Primera de Corintios 15:57. Dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, eso es bien interesante. Ese es el tema, la victoria. Pero no es que tú ganes o consigas la victoria. Aquí dice que la victoria nos ha sido dada por medio de Jesucristo. Entonces la victoria también es un don o es un regalo que Dios les da a sus hijos. El siempre tener la victoria en Cristo Jesús. Lo vuelvo a repetir porque de repente nos salimos de Cristo Jesús y nos va como en feria y tú dices, pues Dios mío, ¿dónde andabas? Pues aquí está, bueno, más que tú es el que te fuiste por las tortas y me dejaste aquí solito, ¿no? Entonces, mientras estés en Cristo, mientras estés bajo la cobertura o el cuidado de Dios, nada te toca. Ahora, si haces a Dios a un lado, bueno, pues entonces, como dicen y se oye fuerte, pues atente a las consecuencias. Segunda de Corintios, un libro después, capítulo 2, verso 14. Otra vez dice lo mismo. Hay que dar las gracias a Dios, más gracias a Dios, el cual nos lleva, no dice de vez en cuando, nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y luego dice, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. O sea, ¿qué está diciendo ahí? Que tenemos que llevar el conocimiento de Cristo, el conocimiento de Dios a todos lados, manifestar en todo lugar el olor de su conocimiento, a donde vayas, que sepan que eres un seguidor de Cristo, a donde vayas, que sepan que amas a Cristo, a donde vayas, ¿sí? Que la gente note algo diferente en ti, que eres diferente a los demás, que no eres como los demás, que has sido escogido por Dios. ¿Sí? La Biblia dice que somos escogidos por Dios. ¿Sí? Y, yo creo que terminamos con... Ay, está muy larga esta. Vamos a Colosenses. Con esta yo creo que vamos a ir terminando. Es decir, otra, pues estaba muy larga la cita. Colosenses, capítulo 2, verso 13. Fíjense, voy a leer desde el verso 13, dice, y a nosotros, dice a vosotros o a ustedes, pero, bueno, como te digo, hay que apropiarnos de la escritura, y a nosotros que estábamos muertos en nuestros pecados y en la incircuncisión de su carne, ya hablamos que la circuncisión representa muerte a la carne, entonces hemos sido circuncidados espiritualmente, hemos muerto a la carne,
¿sí? A los deseos carnales para vivir para Cristo. Y a nosotros que estábamos muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, dice, nos dio vida juntamente con Él, porque la vida está en Cristo. ¿Sí? Acuérdense que Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y el que cree en mí no morirá eternamente. Entonces, en Cristo está la vida. Dice, nos dio vida juntamente con Él, y luego dice, perdonándonos dos, tres pecadillos. No, perdonándonos todos los pecados. Verso 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Esto es bien interesante. Hay un acta de decretos que está en nuestra contra. O sea, el diablo lleva un acta de cada uno de nosotros, hizo cometió este pecado, acuérdense que es el acusador, pum, 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 lleva su acta. Bueno, esa acta, dice la Biblia, que Jesús la clavó en la cruz, toda el acta de decretos que nos era contraria. ¿Sí? Lo voy a volver a leer, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándola en la cruz. Quedó clavada en la cruz esa. Entonces, cualquier acusación contra ti que hubiere, aunque fuera verdad, ya pagó por ella Cristo. Entonces, me pueden llegar a mí a decir el diablo, tú hiciste esto y esto. Pues sí, pero Jesús ya clavó en la cruz esa acta que dice que hice lo que dices que hice, aunque fuera cierto. ¿Sí? Ya fue pagado en la cruz por nosotros. Acuérdense que dice la Biblia, Jesús dijo en la última cena, esta es la copa, ¿sí? Que esta copa lleva el vino, ¿sí? Es mi sangre, dice, que es derramada por muchos para remisión o para perdón de pecados. Entonces, lo que está diciendo, que el derramamiento de la sangre de Jesús me limpió de todos y cada uno de mis pecados. Gracias a Dios. Y eso me da la victoria delante de Cristo. Eso hace que Dios pelee por mí. Y mi trabajo ahora solo es mantenerme creyendo en lo que Dios ha dicho en su palabra. ¿Sí? Hablar la palabra, meditar la palabra, poner por obra la palabra, lo que hablábamos hace rato. Bien, muchísimas gracias por haberse conectado. Nos vemos la primera semana, la siguiente semana, primero Dios. Los bendigo en el nombre de Jesús y vamos a terminar como siempre lo hacemos con una